Capítulo 1. El despertar del sueño. El cielo estaba cubierto de tonos violetas y azules profundos mientras Tessa se encontraba de pie en el borde del acantilado, mirando la vasta ciudad que se extendía ante ella, iluminada por miles de luces. Era una vista que conocía bien, una vista que había admirado muchas veces, pero esa noche, algo se sentía diferente. Algo en el aire, como si estuviera a punto de ocurrir algo importante. Por las últimas semanas, Tessa había estado teniendo sueños extraños. Sueños tan vívidos y coloridos que parecían más reales que su vida misma. En estos sueños, siempre se encontraba en un lugar que parecía al mismo tiempo familiar y ajeno, un lugar que solo conocía en los rincones más profundos de su mente. Sin embargo, cada vez que despertaba, sentía una sensación de déjà vu, como si realmente hubiera estado allí, pero sin poder recordar cómo. Los sueños siempre comenzaban igual. Tessa se encontraba en una calle bulliciosa, rodeada de gente que caminaba rápidamente, un sonido constante de conversaciones y risas, y una brisa suave que transportaba el aroma de la comida callejera. Todo estaba cubierto de luces brillantes, pero también de sombras, creando una sensación de caos ordenado. Algo la atraía a avanzar, como si estuviera siendo empullada por una fuerza invisible. En cada sueño siempre había alguien. Un hombre cuya cara nunca podía recordar, pero cuya presencia sentía tan real como la suya. Él siempre estaba ahí, a su lado, guiándola por las callejuelas, susurrando su nombre como si la conociera desde siempre. Aunque su rostro se desvanecía tan pronto como despertaba, la sensación de estar conectada con él permanecía con ella durante el día. Esa noche, como todas las demás, Tessa se encontraba nuevamente frente a su ventana, mirando las luces de la ciudad. Los sueños se habían vuelto más frecuentes, más intensos, y había una sensación palpable de que algo estaba a punto de cambiar, algo grande, algo que ya no podía ignorar. Sabía que el hombre en sus sueños tenía que significar algo, pero aún no entendía qué. De repente, su teléfono vibró sobre la mesa de noche, rompiendo el silencio de la habitación. Tessa levantó el teléfono, mirando la pantalla. Un mensaje de un número desconocido apareció. Soy el que aparece en tus sueños. Encuéntrame esta noche. El corazón de Tessa dio un vuelco. ¿Cómo podía esa persona saber sobre sus sueños? Ni siquiera se los había contado a Claire, su mejor amiga, ni a nadie. No podía ser una coincidencia. El mensaje parecía directo, como si alguien estuviera esperando que ella reaccionara. El tiempo en su pantalla parpadeó, 11:57 p.m. 3 minutos. Tessa respiró profundamente. No sabía por qué, pero de alguna manera sentía que tenía que ir, que debía encontrar a esa persona, descubrir de qué se trataba todo esto. No podía quedarse con la duda, con el miedo de no saber lo que estaba ocurriendo. Con una sensación inexplicable de urgencia, Tessa se levantó, tomó su abrigo y salió por la puerta sin pensarlo dos veces. Capítulo 2. El encuentro. Tessa sentía que el aire estaba más pesado de lo normal, como si algo estuviera a punto de estallar. El hombre la observaba con una intensidad que no podía comprender, pero había algo en su mirada que la mantenía quieta, atrapada. De alguna manera, sabía que tenía que escuchar lo que tenía que decir, aunque las preguntas en su mente crecieran sin control. ¿Quién eres?, repitió Tessa, sin poder esconder su desconcierto. El hombre sonrió ligeramente, como si la respuesta fuera obvia, pero en su expresión también había un dejo de tristeza. Soy alguien que conoce la verdad, Tessa. Y esa verdad es más grande de lo que imaginas. La pregunta es, ¿quieres saber la verdad? Tessa lo miró fijamente, sin poder decidir si quería o no. Todo lo que había vivido hasta ese momento le había parecido normal, ordinario. Pero desde que esos sueños extraños comenzaron, su vida había tomado un giro inesperado. Y ahora, frente a este hombre, sentía que las respuestas estaban a punto de desmoronar todo lo que conocía. ¿Qué está pasando?, insistió Tessa, esta vez con más urgencia. ¿De qué hablas? ¿Qué es esta conexión que siento? ¿Por qué sueño contigo? El hombre suspiró, como si estuviera eligiendo sus palabras cuidadosamente. Lo que estás experimentando no son solo sueños. Son visiones, visiones de otro mundo, otro lugar, otro tiempo. Hay una grieta entre estos mundos, Tessa. Y tú eres la llave que puede cerrarla. La confusión invadió la mente de Tessa. Una grieta entre mundos, ¿qué estás diciendo? Escúchame, dijo el hombre, con voz firme. El mundo que ves a tu alrededor no es todo lo que hay. Hay un mundo paralelo, uno que está colapsando.
Y esos sueños, esas imágenes son fragmentos de ese mundo. El cristal que llevas contigo, el que has visto en tus sueños, es la clave. Pero no sabes cómo usarlo todavía. Y ese es el problema. Tessa miró su mano, como si pudiera ver el cristal del que hablaba. No lo tenía físicamente, pero sentía su peso en su mente, como si siempre hubiera estado allí, esperando a ser descubierto. La idea de un mundo paralelo, de una grieta entre realidades, la aterraba, pero también la fascinaba. ¿Cómo sé si te puedo creer?, preguntó Tessa, la desconfianza en su voz. ¿Cómo sé que no estoy perdiendo la cabeza? El hombre la miró fijamente, como si estuviera evaluando su alma. Lo sabrás cuando sientas el poder del cristal, cuando lo veas con tus propios ojos. Pero esa es solo una parte de la historia. La grieta entre los mundos está empeorando. El colapso se está acelerando. Y tú, Tessa, eres la única que puede detenerlo. El aire a su alrededor comenzó a vibrar levemente, como si el mundo mismo estuviera respondiendo a sus palabras. Tessa no sabía si confiar en él, pero la ansiedad que sentía en su pecho crecía cada vez más. Algo dentro de ella sabía que las palabras del hombre eran ciertas. Había algo en su interior que le decía que debía seguir adelante, que no podía ignorarlo. ¿Y qué tengo que hacer?, preguntó Tessa, su voz temblorosa. El primer paso es muy simple, pero requiere coraje, respondió él. Tienes que entrar en el corazón de la grieta, el lugar donde las realidades colapsan, y ahí usarás el poder del cristal. Pero no será fácil. Hay fuerzas oscuras que también están buscando el cristal, fuerzas que quieren destruirlo y, con él, destruir ambos mundos. Tessa se quedó en silencio por un momento, observando al hombre frente a ella. Sus ojos brillaban con una intensidad inquebrantable. Sabía que había mucho más de lo que había dicho, que las palabras que había escuchado eran solo el principio. Pero también sabía que ya no podía dar marcha atrás. ¿Cómo llegamos ahí?, preguntó, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Lo primero que tienes que hacer es confiar en ti misma, dijo el hombre, con una sonrisa de comprensión. La grieta está más cerca de lo que piensas. Solo tienes que estar lista para enfrentarte a lo que viene. Con esas palabras, el hombre se giró y comenzó a caminar hacia el borde del parque, hacia un sendero oscuro que se extendía más allá de los árboles. Tessa lo siguió sin pensarlo. No sabía qué les esperaba, pero sentía que no había vuelta atrás. Este era su destino. Capítulo 3. El viaje comienza. Tessa se sentía como si estuviera caminando hacia lo desconocido, cada paso la acercaba a algo más grande, a algo más allá de su comprensión. El hombre frente a ella, que parecía conocer el camino, avanzaba con una seguridad que la hacía sentir que no podía vacilar. ¿Qué le esperaba en esa luz distante, en el corazón de la grieta? A medida que caminaban por el sendero, las sombras de los árboles se alargaban más y más, como si estuvieran al acecho, observando cada uno de sus movimientos. El aire se volvía más espeso, pesado, como si el mundo entero estuviera esperando que Tessa hiciera su próxima jugada. El hombre no se detuvo ni una vez, pero Tessa no podía evitar mirar alrededor, buscando algo que pudiera darle respuestas. Todo parecía demasiado extraño, como si todo estuviera bajo el control de fuerzas que ella no podía ver. ¿Qué me encontraré allí?, preguntó Tessa, su voz temblorosa. Lo que encontrarás no lo sabrás hasta que llegues, respondió el hombre sin mirarla. El corazón de la grieta está lleno de misterio, pero más allá de eso, te enfrentarás a ti misma. Tendrás que decidir si estás dispuesta a sacrificar lo que conoces por lo que puede ser. Tessa detuvo su caminar, su corazón se aceleró. ¿Sacrificar qué significa eso? El hombre la miró por fin, deteniéndose también. Tú eres la clave, Tessa. Si quieres restaurar el equilibrio, tendrás que renunciar a lo que más amas. Es la única forma de que ambos mundos sobrevivan. Tessa no podía creer lo que oía. Renunciar a lo que más amaba. Estaba preparada para eso. El hombre parecía leer su mente. No será fácil. Pero recuerda que, aunque te cueste, tu sacrificio no será en vano. Todo tendrá sentido cuando llegues al final. Tessa se quedó en silencio. Un sentimiento extraño se apoderó de ella, una mezcla de miedo y determinación. Sabía que ya no había marcha atrás. Lo que había comenzado como un simple sueño se había convertido en algo mucho más grande, más peligroso. Capítulo 4. El corazón de la grieta. Después de caminar por horas, el paisaje a su alrededor comenzó a cambiar. Los árboles y la vegetación se volvieron más escasos, y el terreno se volvió árido,
como si hubieran cruzado una barrera invisible hacia un nuevo mundo. La luz en el horizonte ya no era solo un destello distante, sino que parecía crecer con cada paso que daban. Finalmente llegaron a un claro. En el centro, una gran grieta en el suelo parecía dividir la tierra, como una herida abierta que no podía sanar. Alrededor de la grieta, las rocas y los árboles parecían torcerse, como si estuvieran siendo arrastrados hacia su interior. Era como si todo el entorno estuviera siendo absorbido por la grieta. Tessa miró al hombre, pero él ya no parecía tener miedo. En su rostro había una expresión de resignación, como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. Este es el lugar, dijo con una voz profunda. Tessa no pudo evitar mirar la grieta con aprensión. En el aire flotaba una energía extraña, algo que hacía que su piel se erizara. La luz que antes parecía cálida ahora era fría y amarga, como si viniera de un lugar lejano y desconocido. La grieta misma brillaba con un resplandor antinatural, como si estuviera viva, y Tessa podía sentir la presión en su pecho. ¿Y ahora qué?, preguntó, su voz temblorosa. Ahora, dijo el hombre, debes entrar en la grieta. Solo así podrás entender lo que está en juego. Tessa dio un paso hacia adelante, pero algo la detuvo. Miró al hombre, buscando una respuesta en su rostro. ¿Qué me espera dentro? Lo que te espera no es algo que puedas ver con tus ojos. Tendrás que confiar en lo que sientes, en lo que hay dentro de ti. Tienes el poder de sanar este lugar, de restaurar el equilibrio entre los dos mundos, pero para hacerlo, necesitarás aceptar todo lo que eres. Tessa respiró hondo. Estaba aterrada, pero también sabía que no había otra opción. No podía dar marcha atrás ahora. Con determinación, dio un paso más hacia la grieta. El aire alrededor de ella comenzó a moverse, como si todo el mundo estuviera respirando con ella. La grieta la llamaba, la absorbía, y sin pensarlo más, Tessa dio el último paso hacia lo desconocido. Capítulo 5. Dentro de la grieta. El mundo a su alrededor cambió instantáneamente. Un destello de luz la envolvió, y Tessa se sintió flotando, suspendida en el espacio entre dos mundos. La gravedad parecía haberse ido, y todo se volvió borroso, distorsionado, como si estuviera soñando. Pero era real. Ella lo sabía. De repente, la luz comenzó a desvanecerse, y Tessa se encontró en un lugar completamente diferente. Era un paisaje árido, como si estuviera en el borde de una tormenta, y a lo lejos, podía ver dos mundos chocando, uno futurista, lleno de luces y rascacielos, y el otro, antiguo, con paisajes naturales y cielos despejados. La grieta estaba entre ellos, un espacio oscuro y vacío que los separaba. Tessa podía sentir el poder del cristal dentro de su mano, calentándose, como si estuviera a punto de liberar su energía. En el centro de la grieta, algo comenzó a formarse. Una sombra, una figura que se movía rápidamente, tomando forma ante sus ojos. La oscuridad parecía tener vida propia, como si la misma grieta estuviera a punto de devorarla. Tessa. Una voz retumbó a su alrededor. Era el hombre, pero su voz ahora sonaba diferente, más lejana. Elige ahora, elige tu destino. Tessa levantó el cristal, mirando la figura en la distancia. Sabía lo que debía hacer. Sabía que el sacrificio que le había prometido el hombre era la única manera de restaurar el equilibrio. Pero lo que sentía en su corazón era mucho más grande. Estaba luchando contra algo mucho más profundo que el colapso de un solo mundo. Estaba luchando por su propia existencia. Con el cristal en alto, Tessa gritó: «Detente». La grieta retumbó y una luz cegadora iluminó el espacio. El poder del cristal comenzó a desbordarse, y Tessa sintió cómo su cuerpo se llenaba de energía. Sabía que tenía que usar esa energía para restaurar el equilibrio. Era su única oportunidad. Capítulo 6. La decisión final. La luz cegadora de la grieta llenó el espacio, envolviendo todo a su alrededor. Tessa podía sentir el poder del cristal surgiendo en su interior, como si estuviera conectando dos mundos a través de su cuerpo. Era una sensación abrumadora, una presión que la hacía sentir como si su ser estuviera a punto de romperse, pero a la vez, también sentía una paz profunda. El cristal la había elegido, y ella había aceptado su destino. Ahora, todo dependía de lo que hiciera a continuación. La sombra en el centro de la grieta comenzó a tomar forma más clara. Era una figura sombría, una manifestación de todo lo que la grieta representaba: caos, destrucción, desequilibrio.
Una entidad que había nacido del colapso entre los mundos, un ser que solo existía para verlos desmoronarse. No puedes detenerme. La figura resonó en la oscuridad, su voz vibrando en las paredes de la grieta. El equilibrio ya se ha roto. Lo que une a estos mundos está más allá de tu poder. Tessa apretó el cristal con fuerza. La energía que emanaba de él la invadía, la llenaba de una determinación inquebrantable. No importaba lo que dijera esa sombra. Ella era la llave, y tenía que actuar ahora. Con una respiración profunda, Tessa levantó el cristal hacia el centro de la grieta. El poder comenzó a concentrarse en su interior, un torrente de luz que se expandió con rapidez. La grieta comenzó a cerrarse, lentamente al principio, pero a medida que el cristal brillaba más intensamente, la luz se expandió y la grieta comenzó a desaparecer. La figura sombría gritó, pero sus palabras se ahogaron en él. Vacío. Con cada destello del cristal, su forma se desvanecía, como si fuera absorbida por la misma luz que comenzaba a sellar la grieta. Tessa sintió un dolor agudo en su pecho, como si estuviera a punto de ser arrancada de sí misma, pero también sabía que debía seguir adelante. El sacrificio que le había dicho el hombre no era solo físico. Estaba entregando una parte de sí misma, un pedazo de su alma, para restaurar el equilibrio. En un último esfuerzo, la grieta explotó en una onda de energía, y la luz envolvió todo a su alrededor. Capítulo 7. El renacer. Cuando la luz se desvaneció, Tessa cayó al suelo, exhausta. El silencio que la rodeaba era absoluto, como si todo el mundo hubiera dejado de respirar. Se levantó lentamente, mirando a su alrededor. El paisaje había cambiado por completo. Ya no había grieta, ya no había oscuridad. Los dos mundos, el futurista y el natural, se encontraban ahora en equilibrio, fusionados en una armonía que Tessa nunca podría haber imaginado. Los árboles y las ciudades brillaban con una nueva energía. Las estrellas parecían más cercanas, el aire más limpio, más fresco. La grieta había desaparecido, y con ella, la amenaza que había oscurecido el futuro de ambos mundos. El hombre apareció a su lado, su rostro ahora sereno. Lo hiciste, dijo con una sonrisa tranquila. Restauraste el equilibrio. Tessa miró el cristal, que ahora estaba apagado, sin resplandecer. Ya no era necesario. Ella lo había usado para hacer lo que debía, para unir lo que se había roto. Y ahora, era libre. ¿Y ahora qué?, preguntó Tessa, mirando al hombre. Ahora, dijo él, comienza tu verdadera vida. Ya no eres solo una soñadora. Eres la guardiana de estos mundos. Y siempre estarás lista para protegerlos, si alguna vez vuelven a desmoronarse. Tessa sintiendo una paz profunda en su interior. Sabía que su vida nunca sería la misma, pero ya no tenía miedo. Había encontrado su propósito, y sabía que lo abrazaría con todo lo que era. Miró al horizonte, donde ambos mundos se fundían en una nueva esperanza. El futuro estaba por delante, lleno de posibilidades infinitas. Fin.